Bienvenidos a Psi Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido, quincena con quincena, comentaremos temas de actualidad y algún libro. Creo que la cagué. Este, no sé por qué no se Bueno, modifica déjame esto. rascarme bien. Solo no nos grites, Luz, porque casi me dejas sorda. Fue como de, ay, sí. Ok, intentaré una voz más abajo. Ahora sí, perdón, Roge. Ahora sí. Bienvenidos a Psi Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido, semana con semana, comentarán temas de actualidad o algún libro y a veces nos iremos al columpio. Me encuentro con las psicólogas Bárbara León, los ojitos verdes que me hacen ser más ético, maestra de Suayed y mujer estricta. Vanessa de la O, feminista de hueso colorado, cuidadora de plantas y mujer beligerante. Y Frida Paulino, la mejor humanista que conozco, chica sonriente y mujer brillante. Y como no olvidarme de mí mismo, Gustavo Ramírez, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre en búsqueda. ¿Cómo han estado estos días, chicas? ¿Qué tal les ha parecido pues esta semana que ya estamos más allá que para acá con el inicio de semestre? ¿Todo bien? Pues todo bien hasta ahorita. Molto Mm, trabajo. Ok, bueno. Bastante. Bueno, tomando en cuenta que la semana pasada hablamos sobre paternaje y maternaje, pues se nos ocurrió como que la reacción en esta semana tendría que ser pues algo que tuviera que ver con paternaje y maternaje. Y entonces pues yo propuse Flores en el Ático, cuyo, si bien no es el tema central, el paternaje y maternaje, atraviesa toda la historia. Estuvimos viendo bueno, acabamos de terminar de ver la película. Flores en el Ático es una película basada en la obra de B.C. Andrews, una autora, que publicó la obra en 1979 y que da el inicio a la saga Dolanganger. Esta autora no era de libros sueltos, hacía sagas completas. La película que vimos fue producida y lanzada en en el canal Lifetime en el 2014 y fue protagonizada por la actriz Heather Graham como Corinne Dolanganger Foxworth, Ellen Burstyn como Olivia Foxworth, para que nos entendamos, la abuela, Kenyan Shipka, Kathy Dolanganger, que hoy en día pues la conocerán más por ser Sabrina en una versión oscura y tenebrosa de la historia, Mason Dye, Christopher o Chris Dolanganger Jr., Eva Talek como Carrie Dolanganger y Maxwell Kovach como Cory Dolanganger. Y entonces, después de haber visto hace rato sus caras de que se querían sacar los ojos, quisiera que verbalizaran eso que había en sus almas. ¿Qué les pareció la película? Pues de hecho estuvimos comentando en el chat, porque lo estuvimos viendo justo también aquí en Zoom y creo que justo nuestras reacciones pues van a ser como un poco retardadas, pero en realidad ya las estuvimos expresando hace rato, ¿no? Eh, yo sé que Bárbara muere por hablar, así que No, ay, no, es que ¿qué odio más? esa película con todo mi ser. Bueno, no es de las películas que más odio, pero sí es de las películas que me frustra. O sea, esta es la segunda vez que la veo. Les decía que cuando la vi la primera vez yo terminé así como de, ¡ah! Con todas las tripas ahí revueltas y ahorita otra vez era como de, ¡ah! Es esas películas que, aunque ya sabes, bueno, no me acordaba de todo, es cierto, como de todos los detalles no me acordaba, pero que ya sabes lo que va a pasar, te sigue como algo dentro de tu ser, sigue esperando que las cosas no vayan tan mal. Y pues no pasa, ¿verdad? No sé, es que hay un montón de temas. Yo estaba como la ñoña que soy ahí haciendo apuntes mientras estaba viendo la película y haciendo corajes. Todos Pero hicimos corajes. como impresión general, creo que sería esta.
Me la pasé frustrada y enojada toda la chingada película. Perdón por lo de Ok. película. Ok, Frida, a ti que eres tan zen, tan centrada en ti misma, ¿qué te produjo esta historia? ¿Qué te pareció? Pues ni tan zen, la verdad, centrada en mí misma, ahí voy con ese tema. Siento que me movió, no, fueron varias escenas inesperadas y como que mi ardillita estaba imaginando el final o cosas así, ¿no? Dije, no, ya pasó cosas que dije, no, ¿por qué? Y luego nuevamente, ¿no? Entonces como a la expectativa y esto de tener los comentarios por chat, pues ya me ayudaban un poco a minorar esa tensión. Ujú. ¿Y a ti, Vane? Pues sí, también sentí coraje, ¿no? Porque todas las situaciones que van pasando los niños, las niñas, y aparte de eso, pues sí entiendo justamente o comparto esta frustración que dice Bárbara, ¿no? De decir, ¿qué, qué carajos siguen haciendo estos niños ahí, ¿no? O por qué demonios trajo esta señora al mundo a estos hijos que no iba a cuidar, que no iba a querer y que no se iba a relacionar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso es como parte de lo que querías comentar justo relacionado con lo del maternaje, porque, pues sí, ¿no? Creo que si no los iba a cuidar, no los iba a procurar y hasta iba, bueno, no sé si se puede hacer spoiler aquí. Hay que hacer una alerta de Pues yo spoiler creo también que antes. sí, ¿no? O sea, si Eh, no la han visto, pues que se las recomendamos. sí, que la vean antes de ver este video. Ajá. Pero también justo cuando el niño ya está enfermo, o sea, ahí fue como, creo que mi coraje supremo, ¿no? El decir, güey, ya ni siquiera es como, ya no lo quieres mantener, ya de plano los vas a matar. Entonces, pues, no sé, está interesante y pues como Bárbara igual hay como muchos temas para sacar, pero eso fue como mi impresión o mi sentir inicial. Ok. Bueno, yo esta historia me la encontré casi por casualidad en mi vida. Necesitaba leer algo en inglés. Era el único libro que había a mano y me alcanzaba. Este, cuando lo leí en inglés, sentí mucha desesperación. Cuando la volví a leer en español, sentí mucha desesperación. Y cuando vi la película, igual, siempre que la veo, me da un montón de coraje. Porque aparte, pues ya me eché la saga completa y sé lo que pasa después. Y sí, es frustrante. Me parece una película, una historia hermosa en términos de qué tan bien contada está, pero es horrenda en tanto las cosas tan horribles que suceden en la historia. O sea, el encerrar a tus hijos en un ático por una fortuna, no creo que sea un buen ejercicio, ¿no? Y pues, regresando a lo que decías, Vane, mi primera pregunta tendría que ver con el maternaje. ¿Cómo consideran que fue el modelo materno en esta historia? Pues es que creo yo que hubo como varios, ¿no? Y por etapas. O sea, hubo varios maternajes y en estas etapas, ¿no? Porque primeramente nos muestra la vida perfecta de la señora esta, que ya se me olvidó cómo se llama, y no me importa porque la odio, de lo que decía Vane, ¿no? O sea, ahorita que estaba diciendo de que no los hubiera traído al mundo si no los iba a querer, en realidad creo que va muy ligado a lo que decíamos la semana pasada sobre como tu plan de vida, ¿no? O sea, cuando ella tuvo a sus criaturas, su vida perfecta era ser la mujer modelo, ¿no? Verse bonita, o sea, de hecho ella es lo que dice, ¿no? Lo único que sabe hacer es verse bonita. Y pues con su esposo que básicamente cubría como todas las necesidades, no, en ese mundo perfecto del que vivía, pues los hijos era como el checklist, ¿no? De lo que había que cumplir, porque, o sea, y los cuidaba, pero en realidad le valían gorros a sus hijos. O sea, realmente siento yo que aún en ese inicio perfecto, realmente solo era por el checklist, porque se veía bien que tuviera 4 hijos y, bueno, 2 hijas y 2 hijas perfectas, ¿no? Lo dice que son Ujú. perfectos y perfectas, pero ya, o sea, como por la apariencia. Y después cuando ya entra, bueno, cuando ya se van,
pues también está el maternaje de la niña, ¿no? O sea, la hermana mayor, que se empieza a hacer como cargo del primer momento, o sea, y creo que justo ella siempre fue como la más centrada y la que neta sí veía las cosas, ¿no? O sea, no estaba como engañada en ningún momento. Y pues su mamá, incluso cuando vivían en esta parte hermosa, se lo decía, ¿no? O sea, tú siempre ves todo, ¿no? O sea, era una niña como muy despierta y muy crítica Observadora. de lo que sucedía, ¿no? También. Pero también, aparte del maternaje de ella, pues el maternaje de la mamá, pues ya no es maternaje, ¿no? En realidad los deja de criar en cuanto están pues cuando están en la casa, lo único que hace era lo que decíamos, darles regalos para como compensar el abandono de cierta manera, ¿no? O sea, era como de, los mantengo vivos y eso es mi maternaje. Con que estén vivos hasta cierto punto, porque ya vimos que al final pues intenta matarlos y a uno si lo mata, ¿no? Pues ese era para ella el maternaje. Y también está la parte de la abuela. O sea, como tal, no los cría, pero sí como que los procura, ¿no? Les procura la comida, incluso hasta la parte como cuando la mamá los envenena y ella sabía, o sea, a lo mejor no se los dice directamente, pero sí les dice, ¿no? Que les hace mal o una cosa así. Ujú. Como que la Ya no abuela se los también, comería. ajá, como que la abuela también de cierta manera estaba pues como ejerciendo cierto maternaje como desde la autoridad y la disciplina y pues esta cuestión de función de darles, bueno, de mantenerles como con vida, ¿no? Y obviamente con un chingo de prejuicios y con un montón de cosas que estaban todas mal, pero creo que pudimos ver a lo largo de la película como estas diferentes formas de cuidado, ¿no? Porque no sé, como maternaje no entraría, porque la única que cría a los hermanos al final, pues es la hermana mayor, ¿no? Bueno, yo digo eso. Ujú. Annie, Frida. Bueno, yo me quedaba pensando justo en la figura de la maternidad y vino a mí como la historia de La Llorona, ¿no? Por ejemplo, o bueno, en el sentido justamente pensaba cómo hubiera sido esta historia si a lo mejor la parte central hubiera sido un varón. Creo que hubiera cambiado diferentes matices en ese sentido y me daba la impresión, por ejemplo, partiendo de pues sí, la introducción de la película, en donde justamente está como esta buena convivencia. Sin embargo, pues se veía ahí dentro de la dinámica, aunque estaba el padre ausente, sin embargo, la forma de relacionarse era distinta, que tenía pues esta chica con sus hijos, ¿no? Y al llegar justamente ya están en la casa y en la convivencia, al principio sí tuve una mirada muy, pues de, ay, qué maldita la abuela, ¿no? Pero me hizo sentido como de dónde aprendió justamente a relacionarse de esa manera. Casi al final está la escena del ático, entonces me dio la impresión por esa angustia que sentía que probablemente hicieron lo mismo con ella y de alguna forma era algo que se seguía repitiendo. De hecho, cuando la mamá de los niños y pues de las niñas ya estaba como muy frustrada y ya no sabía qué hacer, pues repetía las mismas palabras, te voy a golpear o un latigazo, entonces dije, pues el mismo patrón. Quizá no lo aplicó con sus hijos cuando estaba el esposo porque era otra dinámica y tal vez pues no le hubiera sido funcional. Y en este contexto donde sí estaba permitido y de alguna forma pues aprobado, creo que lo llevó a cabo de esa manera, que no es justificable, ¿no? El grado de la violencia, de la manipulación. Sin embargo, también trató de atender desde dónde se estaban moviendo. Y creo que eso pasa mucho. Bueno, pienso, ¿no? Justamente que de pronto se quedan al cuidado de los abuelos, los nietos y las nietas, pues no estamos tan lejos también de la realidad. Ujú. Ujú. ¿Tú, Bueno, Vane? yo, lo que dijeron mis compañeras por dos, no.
Pero bueno, también estuve pensando como justamente en esta crianza que tenía mensajes dobles, ¿no? O mensajes contradictorios, porque bien como dice Bárbara, al inicio era como esta familia perfecta y la madre le decía que los quería y que iba a procurar por ellos y que iba a mejorar su vida y todo eso, pero a su vez tampoco los cuidaba, ni los procuraba, ni los atendía, no conocía. De hecho, hace rato que estábamos en el chat, justamente durante la película, Bárbara dijo algo muy, muy cierto, ¿no? No puedes querer algo que no conoces. Y entonces, pues justamente no conocía a sus hijos, no convivía con ellos, no, ni con ellas, ¿no? O sea, realmente no tenían como un acercamiento y pues estaba este mensaje doble de sí te quiero, pero te maltrato. Entonces eso también genera pues justamente eh, problemas en el desarrollo emocional de las criaturas porque pues te están diciendo sí te quiero, pero a la vez te están pegando, ¿no? Entonces ahí tienes como dos cosas que no sabes cómo compaginar o cómo entenderlas y eso no está bien, ¿no? Y eso también puede llevar justamente que los niños o las niñas se disocien, ¿no? de su contexto, porque no estás teniendo un mensaje coherente con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Y también creo que justamente dentro de esta dinámica de la maternidad o de la forma en la que se veía a las mujeres en esta película, era mucho esta mentalidad de que nosotras somos, como mujeres, somos seductoras y que somos las que van a corromper a los hombres y que vamos a, o sea que justamente esta belleza es mala, ¿no? Y eso se ve desde la abuela se lo dice a la mamá se lo dice a la hija y bueno, también la abuela se lo dice a la nieta, ¿no? Y entonces también justamente qué tanto está este mensaje de la feminidad o esta misoginia entre la familia se va reproduciendo, ¿no? Y cómo nunca se le echa la culpa o nunca se ve la responsabilidad también de los varones. O sea, porque pues sí, la mamá se metió con su tío y con el abogado después del papá. Sin embargo, pues, o sea, es que, no sé, a mí me sigue pareciendo como bien sorprendente o como bien risorio que solamente se vea como cómo ella lo seduce, pero en realidad ellos no hicieron nada, ¿no? Pobres blancas palomas que no sabían qué estaba pasando y se dejaron caer, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, ya creo que ahí cambia un poco, ya con la dinámica de los hijos, porque sí le dice, no, cuando tu hermano crezca va a tener como deseos y bla, 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 bla. Pero de todas formas se sigue viendo así como de es tu responsabilidad como mujer no llegarlo a seducir y que no caiga en el pecado, ¿no? Entonces creo que también eso es como una parte importante dentro de esta maternidad, maternaje o esta relación entre mujeres dentro de esta familia, ¿no? Como estas creencias misóginas o estas creencias eh, pues sí, o sea, en contra de nosotras, ¿no? Como mujeres. Entonces, bueno, es como lo que quería compartir ahorita. Y creo, Eh, espérenme, ajá. no Vale. tiene que ver específicamente con lo que dijo ella, pero pensaba en el tema de la sexualidad y lo que... Si hablamos de eso en este podcast o dónde lo dije, porque decía que, claro, en una de las, como, en una de las conferencias de Gustavo sobre la sexualidad, en Ignosi este tema de que hay que tener cuidado en cómo educamos dentro de la sexualidad, porque a veces sin darte cuenta podemos empezar a meter ideas que a los niños y a las niñas jamás en su vida les ha pasado por la cabeza y que tú con todos tus prejuicios y todo tu mal pensamiento de adulto o adulta en esta sociedad, vas y se los echas, ¿no? Entonces, un niño o una niña que nunca hubiera pensado en eso, pues lo traes, ¿no? A la discusión y creo que eso pasa justo con la abuela y el hermano y la hermana mayor, ¿no? Que todo el tiempo les está, dice y dice y dice, no, es que ustedes, es que ustedes, es que ustedes, y es que ustedes, es que... Y la niña, de hecho, la primera vez que ella se los menciona, la niña se queda así como ¿de qué me hablas, no? O sea, no te estoy entendiendo.
pero pues lo repite y lo repite y lo repite, bueno, eso y la convivencia, la pubertad, todo este cambio hormonal, pues resulta en esta parte del incesto, ¿no? Al final, con ellos dos. Pero creo que es un tema importante, ¿no? Sobre el tema de la sexualidad, sí es importante formar y educar en la sexualidad, pero como a su tiempo, ¿no? O sea, con ciertas, dependiendo de la edad, Claro. no tienen que saber todo cuando tienen 4 años, ¿no? Por ejemplo. Sí, creo que decirle toda la gama de conocimientos que tenemos nosotros como adultos a un niño de 4 años es descargarle mucha información y aunque en la película parece que es más grande, cuando son encerrados en el ático, Kathy tiene la tierna edad de 12 años y Chris apenas tiene 14. Entonces, o sea, les estaban metiendo en la cabeza algo que no les pasaba de ninguna manera. Y yo creo que el maternaje de parte de la abuela es un maternaje basado en los celos y en un matrimonio infeliz. Porque me pongo a pensar, a ver, o sea, no son Pedrito y Juanita de los Palotes que se casaron y fueron a vivir a una granja. Eran una familia poderosa, eran una familia que ya estaba cimentada en Virginia y que incluso vemos en la película que hay un escritorio que está rayoneado con los nombres de dos personas del 1800, de la segunda mitad del siglo XIX. Eso quiere decir que la familia Foxworth estaba forrada en dinero desde el siglo XIX. Y entonces, eso me hace pensar en que Matrimonio Olivia quizás no arreglado. se... Ajá, matrimonio arreglado, porque eh, es lo primero que me viene a la cabeza, matrimonio arreglado, no se querían, Olivia buscó todas las maneras para poder conectar con eh, el, el, es- el papá de Corinne, se llama Malcolm, para conectar con Malcolm, para poder encontrar la manera de no vomitar todas las noches cuando se acuesta con él. Y llega esta niña que establece un vínculo que yo no puedo arreglar, o bueno, que yo quisiera tener, pero que no puedo tener. Y entonces en vez de tener mi demanda directa con mi esposo, porque en aquel entonces yo no podía darle una demanda directa a mi esposo, decido dar un montón de demandas indirectas a mi hija. Como no puedo decirle a mi esposo, te odio, le digo a mi hija, tú me lo quitaste, aunque en realidad una niña de 6 7 años no le quita, bueno, de entrada no le quitas nada a nadie, pe- pero es una niña de 7 años, ¿cómo te va a quitar a tu marido? Punto uno, ¿no? Luego hablando del matrimonio, Pero ahí espérame, porque ese es un mensaje muy intenso, porque hay situaciones en la vida real y que todavía se dan, en las que justamente hay madres diciendo todavía esto, que las hijas van y seducen al esposo o el hombre está abusando sexualmente de la niña. Hay mujeres que culpan a la niña también. Y eso está, Ujú. o bueno, la sociedad culpa a la niña, ¿no? Así como, de, es que tú, ¿por qué le hiciste eso, no? Y de nuevo es como decir, ¿y qué pasó con la responsabilidad del hombre adulto, que justamente es quien sabe qué demonios hace y qué no hace, ¿no? Entonces, pues sí, este abuso de menores también tiene que ver, o sea, realmente el adulto, el que tiene que decir que no, o que tiene que estar midiendo lo que está haciendo, pues son ellos, ¿no? Entonces Y es también eso, que no sé. esto de tiene que decir que no, nos vuelve un poco a eso, ¿no? De que la niña estuviera realmente seduciendo al papá, ¿no? Pero creo que si eso llegase a suceder, tendrías que revisar qué está pasando en el contexto de la niña para que tenga También. esas conductas, ¿no? O ajá, sea, en pero caso de que se diera, bueno, es que sale al tema. Sí. Bueno, yo sí decía, sale al tema, pero digamos, en el espérame, caso espérame. específico de Corinne, ¿qué ibas a decir algo, Vane? Sí, no es que esto de tiene que decir que no, o sea, no es que la niña lo esté seduciendo, sino tiene que decir que no a lo mejor a ese deseo o a esa, no sé, a eso que quiere hacerle a su hija, ¿no? O sea, decirse que no a sí mismo, no decirle que no a la niña. Nada más era como ese paréntesis.
Ah, Sí, claro, y que sí me aparte, sonó. en el contexto de los Foxworth, queda claro en el libro, y creo que quedaba claro en la película, pero quizás porque yo ya había leído el libro, que es un invento de Olivia. Olivia es la que está viendo moros con tranchetes. Malcolm únicamente lo que hace es ser un padre instrumental, que llenaba a su hija de cuanto lujo podía y la llevaba a las mejores escuelas y le enseñaba todo lo que una señorita de sociedad de mediados de finales de los 50, principios de los 60, tenía que saber. Y Olivia es la que se hace su trip mental solita, ¿no? Ahora, en el caso de Corinne, tenemos una mujer que ahí sí ella no quería, o sea, nada más lo tuvo como por checklist. Tuvo una crianza muy de ser Barbie o muy pues, de clase De alta, y verse entonces bonita. y entonces tenía que pasar por el checklist. Sí cometió el pecado capital de emparejarse con quien se emparejó, pero finalmente, este, eh, Rogelio, aquí córtale un cachito. Esperen, se me fue el pedo. Estabas diciendo del pecado capital y el checklist. Sí, ya, ok. Te quedaste, pero finalmente. Pe- eh, y tengo un hijo que se va a encargar de cuidar de todos, y tengo una hija que se va a encargar de cuidar de los niños. Y entonces ya, ahí me deslindo. Y así es Corinne. Y luego al final tenemos este maternaje forzado de parte de Kathy, que pues, o sea, con las herramientas que tiene una niña de 12 años para cuidar niños, se dedica a cuidar a sus hermanitos, y se genera un vínculo materno bastante fuerte, ¿no? Creo que, ay, perdón, Gus, ¿ibas a decir algo Sí, más? no, ya, es que era como la idea en lo que hilaba lo que seguía. Es que ahí también sale a la discusión el tema del instinto materno, ¿no? O sea, de que realmente pues no existe. O sea, lo que llaman instinto materno es justamente esta relación o estos vínculos que se dan por la cercanía de que tiene la mamá y el hijo o la hija cuando recién nacen. O sea, realmente cuando hay un recién nacido o una recién nacida, pues pasan la mayoría del tiempo con la mamá por el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, en este vínculo, esta cercanía, es lo que hace que despierta pues estas ganas de querer cuidar a la bolita de masa que tienes ahí, ¿no? Y la quieres y la procuras, etcétera, ¿no? O sea, justamente cosas como esta es lo que viene a tirar la idea del instinto, o sea, de que el instinto materno no existe. Porque si el instinto materno existiera, digo, ya sé que es una película, ¿no? Pero si el instinto materno existiera, pues la abuelita y la mamá no maltratarían a sus criaturas, ¿no? O sea, no, tú, si eso existiera así como que te insertan ahí el chip cuando te nace la criatura, pues no habría maltrato materno. O sea, no existiría, no habría posibilidad de que hubiera madres que maltrataran a sus hijos o a sus hijas, o que les abandonaran, o que hicieran peores atrocidades. Lo vemos en las noticias todo el tiempo, ¿no? Entonces, la importancia, de nuevo, lo que decíamos en el podcast anterior, de hacernos responsables y de procurar estar en la vida de las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿no? De estos niños, estas niñas, porque si no, pues justo lo que dije, no puedes querer algo que no conoces. Y podrás Sí, vivir contigo, pero si nunca te importaron y no te interesas por ellos o por ellas, pues no podrás como llegar a quererles de verdad más que por el checklist, ¿no? Como comprar tu vida perfecta ahí. sí, Yo y ahorita me quedo aparte, pensando, ajá, gracias, Gus. Me quedo pensando justamente cómo romper ese tipo de patrones, y creo que eso se ve en estos adolescentes al tener ese sentido de juicio o un filtro para procesar pues este tipo de mensajes, ¿no? Me acuerdo que de pronto decía la abuela, es que eso es pecado, pero no estamos haciendo nada malo. Entonces, en ese sentido,
creo que también hay la parte de conciencia y de responsabilidad en el sentido de responsabilidad hacia sí mismos, de autocuidado, que la verdad me sorprendió mucho cómo se ve pues justamente esta evolución. Y bueno, traigo todo esto justo en el aquí y el ahora, pensando en que muchas de las veces se justifica con base al tipo de crianza. Pues es que es lo que me enseñaron y se van repitiendo patrones, soy agresivo, violento porque es mi forma de educar y no hay más, ¿no? Entonces, eso tampoco justifica el tipo de acciones que se lleguen a hacer, porque al final, pues, es un delito, ¿no? Creo que eso se habla también de el estar encerrados, haya sido la época que haya sido, pues es un secuestro, ¿no? No eran las condiciones adecuadas para tener, pues a un ser vivo. Entonces, a mí en ese sentido me molestó mucho y bueno, yo no sé en qué termina esta serie, bueno, la secuencia de la historia. Ojalá dentro de todo ese proceso, creo que cabe también esa posibilidad de hacer las cosas distintas y de cortar con esos lazos y también con esas creencias. Entonces, ya al final, cuando pues ya cuando se salen de la casa, pues sentí esa parte que decía la niña, una liberación. Y creo que no va solamente en el sentido físico, sino también, pues ya no ven a la mamá, ¿no? Creo que algo cambia, ellos mismos están cambiando, entonces, en ese sentido, creo que sí es importante enfocarnos justo en el maternaje y también el impacto que está generando en los otros individuos. Sí, concuerdo en que hay todo un cambio desde el momento en el que entran hasta cuando logran escapar, porque cuando entran, pues confían ciegamente en su madre, ¿no? Y cuando salen no confiamos en ella e incluso no nos atreveríamos a llamarla madre. Este, alerta de spoiler, sí hay una ruptura del ciclo de violencia, pero cuesta mucho trabajo. Y ahora, nada más como para cerrar esta parte, como que parecían de checklist, me acordé de la metáfora, somos las muñecas de Dresden, y es algo que los mantiene agarrados, somos las muñecas de Dresden, como si vinieran en un paquetito, y entonces no podemos rompernos y no podemos estar mal, y tenemos que estar siempre felices frente a nuestra madre, y yo digo, ok, no creo que la metáfora se les hubiera ocurrido a los niños. Probablemente se le ocurrió a la mamá o probablemente se le ocurrió al papá. Y entonces, si bien los ayudó en un momento de crisis, pues nuevamente no los veían como personas o la metáfora no los pone en el lugar de personas, sino en el lugar de objeto, ¿no? Y ahora, sabemos que padres hay pocos en la historia, pero ¿consideran que tenemos algo rescatable de los paternajes o de las paternidades en esta historia? Rescatable, nada. Pues, O sea, rescatable, mencionable, o que quisiéramos como pues es que es juguetear como con lo eso. estereotípico, ¿no? O sea, incluso en esta familia perfecta, pues el papá, creo que el papá sí se mostraba amoroso con sus hijos e hijas. O sea, digo, también les hacía regalos, ¿no? Los llenaba de regalos cuando regresaba de trabajar. Pero pues eso, realmente, pues iba y venía, ¿no? O sea, de hecho, hasta justamente la niña, que siempre se me olvida su nombre, se lo reclama, ¿no? O sea, le dice, ya, o sea, quiero convivir contigo, ¿no? Y con el papá de Katy, pues, sí es Katy. No, creo que me estoy confundiendo. El papá de la mamá, el abuelo, Ajá. pues de nuevo, es como lo mismo, ¿no? O sea, tal vez sí era como amoroso, pero pues cumplía, o sea, creo que no la educó realmente, ¿no? La educó la mamá y el papá pues nada más se dedicó a enseñarle cosas, ¿no? Que tendría que saber y ya, pero no sé. Y del niño, o sea, del hermano mayor, pues no sé, era como, o sea, es que sí estaba presente, ¿no? Con sus hermanos, sus hermanas, se preocupaba genuinamente por ellos, por ellas, pero todavía en este tema
de yo tengo que salvarles, ¿no? O sea, como del héroe un poco así. No, o sea, es que casi no se ve mucho como del paternaje que podría ejercer o bueno, a mí me dio la impresión, ¿no? Se ve más siempre la hermana menor, bueno, sí, su hermana menor, ¿no? Que es la mayor, es la que todo el tiempo está en el cuidado, aunque creo que él sí se preocupa por sus hermanos, ¿no? Y porque estén bien y esto, pero no sé si eso contaría realmente como un paternaje o sería en esta función del hermano mayor, ¿no? O sea, el hermano mayor que tiene que ver por sus hermanos y toda esta responsabilidad o sea, en que incluso los aparta, ¿no? Cuando la abuelita lo golpea, le dice, váyanse, ¿no? O sea, no me vean, yo lo hago, ¿no? Y él, o sea, como de este orgullo es como de no voy a dejar que me pegues porque tú no tienes la razón, pero cuando le dice, entonces le va a pegar a tus hermanos y a tus hermanas y hermano, le dice, va, ok, entonces mejor pégame a mí y que ellos se vayan, ¿no? Que ellos no vean esto y que no sufran esto. Y me queda el saco por este tema de la hermana mayor, ¿no? O sea, de que tienes que estar ahí y por tus hermanos y hermanas, que creo que nadie como tal no los dice, o bueno, a mí específicamente nadie nunca me dijo que por ser la mayor tenía que cuidar a mis hermanos y hermanas así como tan tangible, pero pues está en el mensaje, ¿no? En la crianza, en todo lo que sucede. Pero o sea, eso es lo que me cuestiono, si era por ser el hermano mayor o por esta función de paternar a su hermana y hermano. Frida, Vane. Pues yo de paternaje, o sea, si ya lo concebimos como la acción de criar de parte de los hombres, me parece que no hay como mucho de qué sacar, o bueno, al menos en la película creo que no se muestra demasiado. A lo mejor y sí hablar como de esta paternidad o este rol que se le ha dado a los hombres, ¿no? A través del tiempo, de ser quien aporta el dinero. O sea, de hecho, lo que sucede es que la mamá agarra y dice, pues es que tengo que recuperar a mi padre para que me deje la herencia, ¿no? Porque pues finalmente lo que se ve o lo que se ha como reproducido a lo largo del tiempo es que los padres son los que proveen económicamente, pero fuera de ahí no es como que tengan una función directa en la crianza, a lo mejor como dice Bárbara, sí tenía como una relación, o lo que contabas hace rato, de que sí tuvo una relación con su hija y se llevaban bien y hacían cosas juntos y todo esto. Sin embargo, no sé qué tanto sea como también el dar regalos o el vamos a convivir unos pequeños momentos en los que yo tengo libres, porque todo lo demás es trabajo, y en realidad mi única relación contigo, pues sí te quiero y te cuido, o bueno, más bien te quiero y te procuro, pero a partir de lo que yo te pueda proveer económicamente, ¿no? O sea, qué tantos recursos yo te puedo dar para que tengas una vida digna, pero en realidad no estoy como cuando te enfermas, no estoy cuando pues tienes algún problema o de estas cosas, ¿no? De que realmente se llevan, o bueno, que son parte de la crianza, ¿no? O no me preocupo por tu educación, no estoy contigo desvelándome viendo las tareas y todo esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que lo que yo percibí justamente de la película, esta paternidad o este rol paterno, estereotípico. Y ya. Ok. ¿Tú, Frida? Yo lo veo desde bueno, ya no está el papá y sin embargo él se coloca y también su entorno dentro de esa figura, que de hecho la chica lo identifica bien, ¿no? Es que si tú no estás o te vas de viaje, mamá va a atender a los gemelos. Mi hermano va a ser como el padre de la casa, ¿no? Y en ese sentido también pensaba mucho, pues las cosas que está pasando. Por ejemplo, sí, el ser señalado como bueno, es que ocurre toda una dinámica de la chica que no vaya a despertar como este interés sexual por su hermano y también él siendo señalado como un posible, tal vez no abusador, pero que pudiera caer como en esa tentación, ¿no? Entonces, estaba pensando, ¿qué impacto tiene escuchar todo ese tipo de palabras en una persona? Entonces, creo que eso también, pues definitivamente abre heridas emocionales y sobre todo desde el lado afectivo.
y justamente desde la responsabilidad, el compartir lo que le sobraba de comida para dárselos a sus hermanos. Entonces, se me hace complejo, ¿no? Porque, y también pensaba justamente dentro de estas dinámicas, cómo se van educando pues a los varones a actuar desde esa manera. Y yo creo que ahorita me quedo como en la expectativa. ¿Qué habrá pasado después? ¿Seguirá como en este mismo rol o de pronto se va desarmando la relación? Y creo que en el sentido también tiene esa elección de cuidar, porque pienso en otras personas o no sé, pensé en muchas alternativas, ¿no? Que bien fácil hubiera sido, pues tú por ser mi hermana te vas a hacer cargo y yo como quiera, pues voy a andar a lo mejor por las noches rondeando en la casa o me voy a escapar. Entonces creo que ahí también se forma una alianza y que más allá de, sí entiendo que es importante ver la parte de ser hombre y ser mujer, sobre todo cómo se va dando esa relación de confianza, de cuidarse unos con otros. Entonces creo que todo eso les ayuda a sobrevivir. Y pues ya. Yo concuerdo con ustedes en la parte de que pues fueron paternajes meramente instrumentales, de yo vengo y doy dinero, si bien el papá de Kathy fue como más afectuoso, pues igualmente era, ahí había una situación económica que pues él tenía que viajar forzosamente, pero sí era como mucho de te lleno de regalos para que se te olvide que falté 3 semanas a la casa, ¿no? Y también que hay una ruptura en el paternaje por parte de Chris. El hermano mayor decide tener un paternaje totalmente diferente, aunque él no lo llame paternaje. Creo que toma ese rol porque allá dentro del encierro siento que la estructura familiar cambió radicalmente, que ellos empezaron como a ver como un grupo separado y cada quien agarró un rol. Y entonces Kathy se volvió la mamá, Chris se volvió el papá y los gemelos se volvieron pues los hijos. Entonces, pues creo que sí tuvo un paternaje diferente, no tan distanciado, porque igualmente pues se dedicaba como a darles de comer y a procurar nada más como que se mantuvieran vivos. Y a Ahora, distraerlos, ¿no? ajá, y a distraerlos, o sea, De como la mantener realidad. de esa realidad tan cruda y tan horrenda. Y eso que en la película el ático es ligeramente más bonito. O sea, en el libro es casi, casi como de, y nos metieron en un cuarto con telarañas que nadie, o sea, que parece que aquí no había nadie desde hace mucho tiempo y el ático es todavía como el siguiente paso hacia la decadencia. Ahora en cortito, porque pues como siempre el tiempo apremia. Elijan un personaje y ¿qué le dirían? En cortito. A uno de los personajes. Ajá. Yo puedo decir de cosas a la mamá. Si quieres. Yo le voy a decir de cosas a alguien. Ay, es que, ay, es muy complicado. O sea, no, mejor primero ustedes, porque yo voy a hablar 3 horas, porque me Sal de frustro. una vez. No, no, no. En concretito. Para que la gente se vaya como con el mensaje Déjenme claro. concreto en mi cabeza en lo que ustedes dicen. Ok. ¿Ya Oh, tienen algo tú, Frida, Vane? ¿Ya tienen algo? No, Pues yo podría decirle, por ejemplo, es que yo soy malísima con los nombres, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Pero a la hermana mayor, ¿cómo se llama? Katy, ¿no? Casi. Katy. Yo le diría a Katy que realmente no es como su culpa esa historia que vivieron y que justamente, pues qué valientes y qué chido que se hayan dado como la oportunidad de escapar. Que justo tienen como la oportunidad de empezar a escribir una nueva historia y que pueden generar otras cosas. Y que creo que no es como necesario, porque al final lo menciona, ¿no? Que a lo mejor y vuelven a ver a su madre y la van a ver a los ojos. Me imagino que es como para reclamarle o algo así. Y a mí me parecería importante decirle que no me parece, bueno, es que cómo decirlo, que
que podrían seguir viviendo, olvidando todo, o no olvidando, pero sí Que no es cortando obligatorio justamente. reclamarle. No es que no es que sea obligación, sino que no es como pues necesario seguir teniendo ese lazo con ella. O sea, Ok. que sí a lo mejor que ese enojo que siente, que esa frustración, esa tristeza o todo lo que siente es muy válido y muy importante porque pues es algo que está sintiendo a partir de todo lo que vivieron, pero que no es necesario seguir arrastrándolo. Creo que eso es como lo que quería decir, que no es necesario seguir arrastrando como este odio o esta tristeza de que se haya terminado ese vínculo porque ese vínculo no le estaba haciendo bien. Entonces, pues que se dé una oportunidad de cambiar y de hacer otras cosas, ¿no? Y ya Ok, sería mi Frida, mensaje. ya tienes una concreción, Bárbara. Mm, ¿No? Mejor tú, Gus. Este, creo que todo el conflicto familiar o una parte importante del conflicto familiar sale de Olivia y de la relación que tiene con su marido. Me queda claro que en su época y en su momento no pudieran, no, no es tan fácil decirle confronta a tu marido, pero creo que es el mejor consejo que le podría dar a Olivia. Eso que sientes, ve y díselo a Malcolm y aunque tu familia se rompa entre comillas, vas a tener más tranquilidad y te vas a ahorrar problemas el resto de tu vida. Básicamente eso le diría a Olivia. Ve, divórciate, cámbiate de ciudad y continúa con tu existencia. Yo le diría a la mamá de los niños y niñas, no tengan hijos. No No tengas sirves hijos, para ser perfecto. mamá. Tú no sirves para ser mamá, perfecto. Concretito y exacto. ¿Y tú, Frida? Pues estaba pensando en todos y todas. Este, creo que me Bueno, dieron no solo, ganas de espérame, abrazar. Ajá. perdón, no solamente a la mamá, o sea, también al papá, ¿no? No tengan criaturas, o sea, porque cargan con el pecado de los papás, ¿no? Del papá y la mamá. Creo que no solamente a la mamá, porque caerían echarle toda la culpa a ella, pero pues los hijos son de los dos, ¿no? Entonces, tanto a la mamá como al papá, no tengan criaturas. Ok. Frida, Este, me dieron ganas de abrazar a la abuela, ahorita que lo estaba pensando, porque, y le diría, me duele lo que estás viviendo, lo que has pasado, si bien no dice toda la historia, qué es lo que ha vivido, pero siempre detrás de la forma de actuar, no sé, se me hizo una persona con tantas, pérdidas, ausencias, y justo en la escena donde pues tiene bien poquito cabello, entonces se me hizo como un ser humano en decadencia. Dije, o sea, no es como esa podredumbre, no eres una manzana podrida, o sea, creo que así estés en el final de tus días, siempre estás en un momento de, no de esperanza, pero al menos de tomar las riendas de tu vida, porque me daba la impresión que actuaba hacia los demás. Y fue justamente en el momento en el que quizá pidiendo auxilio de ellos, de sus nietos, que pues no la dejaran ahí encerrada, dije, chale, si le hubieras dicho desde antes o se hubiera armado a lo mejor esa, tal vez no vínculo, o empezar esa relación, pues sería otra historia, ¿no? Entonces, pues no me quedo con esa parte de, sí la vi la villana, gran parte de la película, pero al final fue todo ese cambio. Entonces, ahorita el hecho de expresarlo y decirlo, pues hasta siento un alivio, la verdad. Frida, de verdad, siempre Yo nos te muestras amo. esa parte genial. O sea, quizás yo soy muy frío o veo como otras partes y tú de esa vuelta que le diste al personaje, me encanta. Ahora, para Por cerrar siempre. finalmente, ¿recomendarían ver la película y recomendarían ver el libro? Yo sí lo recomendaría.
creo que da mucho a pie para la reflexión, porque ya lo decía la doctora Toñita, ¿no? A partir de estas películas, de estos cortometrajes o largometrajes, puedes estar como reflexionando sobre cosas y a veces te caen muchos veintes en la ficción, ¿no? Yo la recomendaría. No he leído el libro, hay que Gus nos pase los datos, porque sí, desde hace 2 años que la vimos, me quedé con el de yo quiero saber qué pasó y nunca supe. Entonces otra vez lo recordé. Yo sí recomendaría mucho la película. Es una película, aunque es horrible la historia, como dice, está muy bien armada. O sea, está buena, es una buena película. Me gustó. Aunque la odio. Anne. Yo también la recomendaría, y de hecho ahorita que justo estaba escuchando a Frida, recordé que es como súper importante también hacer como esta genealogía de mujeres en la historia, porque justamente vas entendiendo cómo estas dinámicas son, también por violencias que han vivido las demás mujeres de tu vida, ¿no? Entonces, justo tener como esta mirada compasiva que tiene Frida o que nos mostró en este momento, también te puede hacer como ese check de decir, ok, todo lo que yo viví, todas las violencias que hicieron sobre mí o todo lo que han ido arrastrando o han ido viviendo justamente estas mujeres o estas personas de mi familia, son por una razón, ¿no? Pero creo que no para justificarlas o para decir, bueno, ay, pues son así porque así las trataron, ¿no? Sino más bien como para darle otra mirada a y de ahí justamente decidir o tomar decisión de decir, pues, bye, ¿no? O sea, yo termino como con esta cadena o termino con esta forma de interactuar con mis demás, con mis hijas o con mis hijos y puedo cambiarlo, ¿no? Y aparte de eso, ya si te diste cuenta que esas personas que a pesar de que sean tus familiares te hacen daño, pues puedes alejarte de ellas, ¿no? Entonces, bueno, sí recomiendo la película y un gran paréntesis, ya terminado. Yo también la recomendaría, y hasta creo que puede ser un recurso desde el trabajo terapéutico, porque muchas de las veces en sesión es complicado hablar de estos temas. Entonces, de pronto visualizar una historia pues te ayuda a conectarte y eso da apertura a las personas. Entonces, creo que ese pudiera ser un buen material de reflexión y sobre todo pues desde esa mirada sí crítica. Pues yo diría que también se echan un vistazo a quienes no han revisado los otros podcasts, porque justamente creo que esto va atando los cabos o podemos ir retomando varios elementos ya desde una mirada más amplia. Sí, siempre la recomendación es que escuchen todos nuestros podcasts una y otra vez. Y creo que sí, en este podcast como que van saliendo cosas que ya habíamos dicho, cosas que ya habíamos comentado, temas que ya habíamos tocado. Por ejemplo, esto que decía Vane de la genealogía de las mujeres, pues es un tema que tocamos en el libro de brujería. Pero pues también es rescatable para ahorita. Yo sí recomiendo el libro, recomiendo la película. Lifetime hizo toda la serie de libros, excepto el último, que es una precuela. Si tienen oportunidad de conseguirla, básicamente solo la van a conseguir pirata, pero hagan lo posible por conseguirla. Es una muy buena historia. Y eso, es una hermosa agonía, tanto leer el libro como ver las películas, lo súper recomiendo. Y pues bueno, eso es todo de nuestra parte. Denle like al video, suscríbanse, dejen comentarios de preferencia positivos o denos su opinión sobre la película, a lo mejor alguna visión que no tuvimos. Si quieren también hacer este ejercicio de quiero elegir un personaje, le quiero decir algo, también se los aceptamos. Síganos en Instagram, ya estamos como revitalizando Instagram. Y pues eso, y les agradecemos. Y a los haters, cuando se les baje el coraje, nos vemos en los columpios. Bye. 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 Y corte.